Bienvenidas y bienvenidos a Análisis Digital. En este episodio vamos a hablar acerca de un tema que podría parecer lejano a nuestro día a día, pero que en realidad se conecta con cosas muy cercanas como el precio del dólar, las importaciones, las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera y la estabilidad económica de un país. El tema de hoy es finanzas internacionales y balanza de pagos. La idea es explicar de manera clara por qué las finanzas internacionales son importantes en un mundo globalizado y cómo la balanza de pagos ayuda a entender la relación económica de un país con el resto del mundo. Para ello tomaré como base el libro Finanzas Internacionales de Kosikowski, el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional y datos recientes publicados por el Banco de México. Para empezar, las finanzas internacionales pueden entenderse como el estudio de los flujos de dinero, inversiones, pagos y decisiones financieras que cruzan las fronteras nacionales. No se limitan a preguntar cuánto vale una moneda frente a otra, sino que también explican cómo una empresa, un gobierno o un inversionista toman decisiones cuando existen monedas, leyes, tasas de interés, mercados y riesgos. Su naturaleza combina dos campos. Por un lado, la economía internacional, que analiza el comercio, tipos de cambio, balanza de pagos y política económica, y por otro, las finanzas corporativas, que estudian la inversión, el financiamiento, la evaluación de activos y administración del riesgo. Por eso son útiles tanto para entender fenómenos macroeconómicos como para tomar decisiones empresariales concretas. Su importancia aumenta porque vivimos en una economía interdependiente. Una decisión de política monetaria en Estados Unidos, una crisis financiera en otro país, una guerra comercial o un cambio fuerte en el precio del dólar pueden afectar el costo del financiamiento, el precio de los productos importados, la competitividad de las exportaciones y las expectativas de inversión. En términos prácticos, las finanzas internacionales ayudan a responder preguntas como ¿conviene endeudarse en dólares o en pesos? ¿Cómo protegerse de una depreciación? ¿Qué pasa si suben las tasas internacionales? ¿Cómo afecta el tipo de cambio a una empresa que importa componentes o exporta mercancías? Por eso no son un tema lejano, sino una herramienta para decidir mejor en el comercio, la inversión y la administración del riesgo. Ahora pasemos a la balanza de pagos. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la balanza de pagos es un estado estadístico que resume las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo determinado. En palabras sencillas, es como un registro ordenado de lo que entra y sale económicamente de un país en su relación con el exterior. Su estructura se integra principalmente por la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente registra bienes, servicios, ingreso primario e ingreso secundario. La cuenta de capital registra transferencias de capital y activos no financieros no producidos, y la cuenta financiera muestra la adquisición neta de activos financieros y la emisión neta de pasivos frente al exterior. La cuenta corriente es especialmente importante porque refleja si el país recibe más recursos por exportaciones, servicios, ingresos y transferencias, o si paga más al exterior por esos mismos conceptos. Cuando hay déficit, el país necesita financiar esa diferencia con entradas de capital, inversión, deuda u otros recursos financieros. Cuando hay superávit, significa que recibió más de lo que pagó en esas operaciones corrientes. La balanza de pagos impacta la economía global porque influye en el tipo de cambio, las tasas de interés, la confianza de los inversionistas y la estabilidad financiera. Si los mercados perciben que las transacciones externas de un país son positivas, su moneda puede fortalecerse, pero si perciben desequilibrios o problemas de financiamiento, puede ocurrir lo contrario. Además, el análisis de la balanza de pagos permite detectar vulnerabilidades externas y posibles efectos de contagio. El Fondo Monetario Internacional señala que los datos por economía socia sirven para identificar dependencias excesivas, analizar asimetrías y vigilar desequilibrios externos entre países o grupos de países. Esto demuestra que la balanza de pagos
no solo sirve para un país, sino también para entender riesgos dentro de la economía mundial. Un ejemplo de esto es México, que en 2025, según el Banco de México, la cuenta corriente registró un déficit de 8.200 millones de dólares, menor al déficit de 16.696 millones de dólares observados en 2024. Esto demuestra que el país siguió pagando más al exterior de lo que recibió en ciertas operaciones corrientes, pero con una brecha menor que el año anterior. Ese déficit de cuenta corriente se explica por la combinación de un déficit en bienes y servicios, un déficit en ingreso primario y un superávit en ingreso secundario. Este último es importante porque ahí se ubican las transferencias como remesas que para México ayudan a compensar otros saldos negativos de la relación económica con el exterior. Otro ejemplo es la cuenta financiera. En 2025, el Banco de México reportó un endeudamiento neto con el resto del mundo que implicó una entrada de recursos por 4.854 millones de dólares. Esto permite observar que los déficits externos no se entienden solos, también hay que revisar cómo se financian, si mediante inversión directa, inversión de cartera, deuda, reservas u otras operaciones financieras. También podemos pensar en una empresa mexicana que importa componentes de Asia y vende en México. Si el peso se deprecia frente al dólar, sus compras externas pueden encarecerse, aunque sus exportaciones, si las tuviera, podrían volverse más competitivas. Este ejemplo muestra cómo el tipo de cambio conecta las decisiones de una empresa con la balanza de pagos, el comercio exterior y los mercados internacionales. Finalmente, las finanzas internacionales nos ayudan a entender por qué una economía grande puede afectar a otras. Si suben las tasas internacionales, los inversionistas pueden mover capitales hacia activos considerados más seguros o más rentables. Para economías emergentes, esos movimientos pueden modificar tanto el tipo de cambio, la entrada de inversión y el costo de financiamiento. En conclusión, las finanzas internacionales nos ayudan a comprender la economía global como una red de decisiones conectadas: comercio, inversión, monedas, deuda, tasas de interés y expectativas. La balanza de pagos, por su parte, funciona como una radiografía de la relación económica de un país con el resto del mundo, porque muestra qué entra, qué sale y cómo se financian esos movimientos. Por eso, las finanzas internacionales nos permiten interpretar problemas reales: por qué cambia el tipo de cambio, la importancia de las reservas, qué significan los déficits externos y cómo las decisiones de otros países pueden influir en nuestra economía. Comprenderlo permite tomar decisiones más informadas en el comercio internacional, en las empresas y en las políticas públicas. Muchas gracias.